Hola a todos, Oli, bienvenidos a este nuevo episodio. Ella es Maffer. él, Cristian. Christopher. y yo soy Amy y juntos somos Mafrencitos. Bueno, hoy vamos a platicar la verdad sobre un tema que la verdad nos ha estado dando muchas vueltas en nuestra cabeza y es sobre la forma de ver la psicoterapia, específicamente las terapias conductuales de tercera generación, ya que a lo largo de nuestra formación y de nuestras prácticas cada uno de nosotros hemos topado con casos en los que lo clásico ya no era suficiente, ¿verdad, chicos? Ah. Yo, no. Bueno, bueno, entonces de ahí es donde surge la curiosidad de qué son las terapias de tercera generación y cómo estas pues trabajan con el sufrimiento psicológico. Entonces, por ese motivo, en este episodio vamos a hablar de qué son, qué las hace diferentes, cómo funcionan estas terapias y sobre todo cómo vamos entendiéndolo desde nuestra propia experiencia. Bien, para comenzar tenemos que saber qué son estas terapias de tercera generación. Antes que esto son enfoques en los que, a diferencia de la primera que eran conductuales, de la segunda en la cual se centraban más en la terapia cognitivo-conductual, y ahora la tercera que es más centrada en el contexto, en la aceptación y cómo existe la relación entre terapeuta y paciente. ¿Qué opinas, Mar? En lo personal, lo que más me llamó la atención es que ahora no solamente buscamos eliminar los síntomas, sino que buscamos que la persona tenga una relación más estrecha con su malestar, que lo entienda, que lo comprenda. Es mucho más humano y más intuitivo. En lo personal considero que una de las más llamativas vendría a ser ¿cómo se llama esto? ¿Qué es lo que estamos resolviendo ahorita? La FAP. Eso. Sino la terapia analítica funcional. Entonces es muy llamativo el hecho de que como hemos dejado de ser tan fríos y tan metodológicos al momento de hablar con las personas, siento yo y considero que como nosotros como psicólogos es mucho más humano. Sí, toda la razón, Mafer. Como mencionas, la terapia analítico funcional, pues para mí es la más sencilla y es mi favorita, ya que pues nos permite mantener una relación más humana con el paciente. Entonces en lugar de luchar contra el malestar, es ayudarle al paciente a que pueda convivir con este malestar que tiene. Y esa es una forma de trabajar mucho más humana, incluso más cercana para el Bueno, y algo que todos comparten es que usan técnicas como la atención plena, la aceptación con uno mismo, el compromiso con valores, la relación en el aquí y ahora. Claro, como lo mencionaban en el FAP, ¿no? Donde ayudamos al paciente a reconocer sus problemas, las mejorías en sesión, cómo puede tener una aceptación con él mismo y a poder hacer que el paciente sea consciente de sí mismo sobre lo que hace y todo, ¿no? Que bueno, es buenísimo para trabajar desde lo que pasa entre el terapeuta y el paciente. Claro, Cristian, y justamente esto nos lleva a una parte clave, ¿no? Que es que a veces se nos olvida el contextualismo funcional, es decir, que aquello que pasa afuera tiene que manifestarse justamente dentro de nuestra acción para poder apoyar a nuestro paciente, y es algo que se ha olvidado quizás en la primera y en la segunda generación. Básicamente lo que tenemos que entender es que no podemos comprender una conducta sin ver el contexto completo. Es como tratar de ver una pequeña parte de un mundo. Entonces cada uno de nosotros, siendo un mundo tan complejo, reducirnos a algo tan simple y chiquito es irracional. Claro. Por ejemplo, yo me acuerdo en mis prácticas en el hospital que una paciente se quejaba del dolor y pues entendimos que su historia la hacía ver cada vez más vulnerable y ella lo rechazaba, ¿no? Porque simplemente pensaba que era algo que la hacía ver mal. Entonces, en realidad es que tenemos que comprender absolutamente todo el contexto, ya que si el paciente no muestra adentro lo que pasa afuera, no vamos a poder ayudarlo. Entonces, esto es generalizar, o sea, que nosotros podamos ver qué es lo que pasa afuera con el paciente y ayudarlo a afrontar afuera, desde adentro. Claro, y eso muchas veces me hace pensar en cómo juzgamos a las personas, ¿no? Muchas veces decimos es algo irracional cuando realmente lo que nosotros hacemos en la mayoría de casos es hacer algo irracional en nuestro día a día. Totalmente, y eso cambia la manera en cómo intervenimos. Ya no se trata de decirle al paciente, ¿sabes qué? Esto está mal, sino entender por qué hace lo que está haciendo y ver si sigue siendo útil para su vida. Algo que también nos pasaba mucho al ponerle etiquetas a los pacientes, de que ya es la persona con TLP o es la persona que tiene esquizofrenia, niño con TDAH.
nuevas generaciones vamos a ser mucho más humanos, mucho más comprensivos, porque antes sentía que todo era demasiado frío. Sí, incluso se nota también ese cambio en cuanto a las entrevistas, ¿no? Al tipo de entrevistas. Porque a veces nosotros podemos estar entrevistando a la persona y ya por dentro estar escarbando y no, qué diagnóstico, cosas así. Pero en realidad nos ayuda a ver la parte más humana del consultante. Esa parte es la que tenemos que extraer, porque a veces el consultante no viene con algo específico que le pasa, sino que nosotros como terapeutas tenemos que tratar de ayudarle a ver qué es lo que está pasando en realidad. Y es por eso que la FAP lo hace más humano. Claro, y que él mismo se dé cuenta de Claro. lo que le está sucediendo, ¿no? Bien, ahora sí vamos a lo concreto. Maffer, coméntame, ¿qué viene a hacer HT? Ya la carisma, no, la historia viene de carisma, ya, pero Ya nada. no, tenemos que seguir. Bueno, ya que Christopher quiere hablar sobre temas importantes, vamos a hablar sobre el acto. Por ejemplo, esto trabaja con mucho respecto a lo que es el concepto de valores. Me acuerdo de una práctica en específico donde un paciente se sentía paralizado en la tristeza. Parece que estás intensamente. Con los dientes Totalmente. juntos. Como- Hay que poner a tristes acá. Ya, Párate. sí soy. Y lo que le ayudó fue reconectar con lo que le importaba, que pues era su hija. Entonces ahí empezó a actuar aunque el dolor siguiera presente en ella. Y es como de que en pequeñas cosas encontramos el sentido y los valores de lo que la persona le da, ¿no? Para todos no es lo mismo. Claro, justamente a eso iba, ¿no? Porque tenemos que hacer que el paciente venga acá y justamente en sesión pueda sacar a relucir todo lo que siente. Entonces eso hace que el paciente se sienta mejor y buscamos, pues como todo, ¿no? Que tenga un bienestar emocional. Es por eso que la FAP es mi favorita. Lo has dicho Defendiendo. dos veces. Es porque Ahora en realidad es mi favorita y ahorita lo voy a fundamentar. grítalo y Ya, bien. fundamentalo. Bueno, es mi favorita porque pues se trabaja directamente con la relación terapéutica y esta es una característica muy esencial en la FAP. Bueno, una vez tuve una sesión, esto me hace recordar mucho a enero creo, de este año, pues donde noté que el paciente me evitaba la mirada. Entonces nosotros tenemos que mantener contacto visual con el paciente y eso pues era como que abrió un espacio, ¿no? Brutal de hablar de su miedo, de ser juzgado. Entonces es como que en ese momento yo traté de confrontar, ¿no? O sea, de explicarle que he notado, empezando por, he notado que estás desviando la mirada. Claro. Christopher desviando la A mí mirada. me gusta desviar la mirada. ¿Qué es lo que pasa? Eres muy impaciente. Cristian fue el paciente. Vamos a hablar de ética en otro capítulo. Bien. Entonces, simplemente ese hecho fue muy incómodo, pero a la vez fue muy potente, ¿no? Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre el DBT. El DBT que se usa mucho en personas con dificultades para regular emociones, como el trastorno límite de la personalidad. Ay, sí, soy. Un poco tengo, un poco. Es una terapia superestructurada con entrenamiento en habilidades. Lo valioso de esta terapia es que no solo busca cambiar, también valida lo que siente la persona. Y eso es un equilibrio difícil pero poderoso. Así que si lo logras es poderoso. Pero hablemos también de que lograr todo esto es muy complicado y también de que pues tenemos que estudiar mucho ahí para poder aplicar todo lo que es el FAP, el DBT, porque es un poco complicado, ¿no? Es que las cuando personas empiezas. tienen que conocer lo que es ahora la psicología. Estamos muy estancados en conceptos anteriores de segunda o primera generación. Exactamente, y eso es lo que lo hace un poco complicado, porque al estar tan estancados en eso y ver algo nuevo y tratar de enfocarnos en ello, pues es algo nuevo para todos, ¿no? Claro, y para nuestra audiencia quizás suene un poco bien, ¿no? Pero realmente hay bastante evidencia detrás de esto que valida justamente FAP, DBT y ACT, que nos han mostrado distintos modos de cómo intervenir con nuestro paciente para llegar al propósito que tenemos como psicólogos. Por ejemplo, ACT nos ha mostrado una gran eficacia frente a la ansiedad, a la depresión y al dolor crónico, ¿no? Sí. Bueno, yo voy a ¿Tienes seguir algún dato defendiendo. interesante acerca de FAP? Sí. Bueno, FAP, aunque tiene menos estudios que las demás, bueno, está ganando gran terreno, sobre todo en cómo mejora, ¿no? La intimidad, la autenticidad de la persona y la conexión que tiene con el terapeuta en terapia. Bueno, si hablamos
hablamos de terapias, tienen muchísima más investigación. Y ahí es un punto a favor en esto, especialmente en la conducta suicida, que lastimosamente es un tema que hemos estado viendo mucho y la salud mental ha ido en decadencia, pero total, siendo tan descuidada. Y sobre todo en el trastorno límite como representación, Cristo. Esto ha reducido muchísimo las hospitalizaciones y las autorizaciones en los últimos años, siendo muy aplicado en contextos escolares. Claro, ¿no? Pero al final nosotros tenemos que entender que las terapias no son mágicas, ¿no? Sino que tenemos un arduo trabajo con el consultante y aún así todo esto muestra resultados que sí son reales, especialmente cuando el enfoque se adapta bastante al contexto de la persona y no al revés. Claro, en estas terapias de tercera generación más que nada he notado, ¿no? Cómo se interviene más que nada con aquellas conductas que no solemos ver, porque muchas veces como psicólogos nos centramos simplemente en que el paciente venga y tenga ansiedad y no nos centramos en qué hay detrás de todo eso, como aquellas conductas que puede presentar quizás. Lo que presenta afuera lo puede presentar dentro de nuestra sesión y eso es importante recalcarlo porque tenemos de alguna manera u otra que observar para poder guiarnos, ¿no? El ambiente tampoco deja mucho a que desear, pero por ejemplo, supongamos que una persona está en un peligro de violencia, su mismo entorno también potencia que la persona siga en una cadena que ya está años. Entonces no solamente es trabajo de nosotros, sino también de ellos allá Claro, afuera. pero preferiblemente también verlo desde el modo de que cada persona es un mundo, ¿cierto? Claro. Y sin intentar arreglar esta persona o sin intentar cambiar toda esta persona, sino que tenemos que nosotros enseñarlo y acompañarle a vivir una vida más valiosa para esta persona. Entonces, si bien es cierto, nosotros nos tenemos que basar más en el contexto, pero también en las funciones de la conducta que tiene esta persona. Y ahí es donde tenemos que empezar a confrontar cada vez más. Claro, más que nada porque al final de todo son decisiones que él mismo debe tomar, ¿no? Claro. Nuestra función simplemente es acompañarlo para que él pueda lograr el cambio bajo sus decisiones. ¿Qué nos tienes que decir, Cristian? Cristian. Bueno, siento que esas terapias nos hacen mejores profesionales, ¿no? Pero también mejores personas. Nos obligan a mirar hacia adentro de la persona y no solo la parte que está afuera, ¿no? Sino como dijeron, todo explorarlo desde adentro. Tener esa libertad de ser mucho más compasivo es lo mejor que tenemos en la actualidad gracias a las terapias de tercera generación. Y no me voy a cansar de decirlo. Bueno, por último, personalmente creo que son el futuro de la psicoterapia. No por moda, sino porque ponen al ser humano con todo su sufrimiento en el centro del proceso. Y lo ponen en el centro del proceso. Fue tan poético, Cristian. Un aplausos para Cristian, por favor. Audiencia, aplausos. Aplausos. Bien, claro, como comentábamos durante todo este podcast, ¿no? Que ya se va terminando, las terapias de tercera generación han llegado de alguna manera u otra a cambiar el método en el que interveníamos frente a nuestros pacientes. Como ya hemos visto, en la tercera generación es más que nada centrarnos en aquellas conductas que se logren presentar dentro de la sesión. En cambio, en la primera generación eran más que nada conductuales, no se centraban simplemente en eso, y en la segunda generación fue ya más que nada psicoterapia conductual, cognitiva conductual, ¿no? Algo que me gustó mucho durante la clase de la profesora es que nos habló también sobre la superioridad heroica. De que yo, psicólogo, tengo todas las respuestas y tú, paciente, simplemente tienes que seguir ese camino porque yo lo sé todo y yo te voy a curar. Claro, específicamente a eso me refería con que el terapeuta y el consultante tienen que tener una relación horizontal. Porque si esta relación no es horizontal de esa forma, es como que el consultante se va a sentir intimidado o juzgado por el terapeuta. Entonces, por eso es que mencioné todo eso, ¿no? Que a la vista tiene mucho más, pero pues hasta hoy creo que la dejamos porque es mucha información para la audiencia. ¿Sí, don Christopher? Claro. ¿Algo que decir, Cristian? Nada, todo bien. Disculpen, pero Cristian se carga una carisma. Muchas veces lo que justamente como nos mencionaba, lo que nos limita es eso, ¿no? El creernos superiores a nuestros pacientes cuando en realidad no es así. Debemos de sentirnos tal cual, igual para poder sentirnos en confianza más que nada con ellos, ¿no? Es que eso también nos estancaba a nosotros. O sea, ponte en el sentido de que el psicólogo tenía que ser perfecto. Nosotros no podíamos cometer errores. Muchas veces muchos psicólogos han terminado enfermando por esa misma razón, de que no pueden mostrarse como realmente son, porque son psicólogos y tienen que ser perfectos. Y en realidad no es así, ¿no? No sabemos todo.
nosotros No tenemos todas las respuestas. no todas las respuestas las tenemos, porque como decimos, al final las decisiones las toman nuestros pacientes con nuestro acompañamiento. Pero como recalco, la relación terapéutica es lo mejor que podemos tener. Y generar un vínculo terapéutico de esa magnitud con nuestro consultante nos ayuda muchísimo, más que nada, para poder aplicar todo esto. Bien, hasta aquí la dejamos, más biencitos. Síganos, por favor. Espero 100,000 likes. Comenten Amy y 100,000 likes. Comenten de mí. Comenten Hasta más luego, biencitos. gentita. Hasta luego, gente. Bye. Bye. Pregúntenle. ¿Qué pasó? Sigue triste. ¿Por qué estás triste? Me acaban de dejar. Eso fue hace tiempo. Le extraña, le extraña. No. No, córtala ahí esa va. Ya. No, ya. Ya, ya.